Bueno, 7 brechas de la calidad del servicio. ¿Qué fuimos haciendo durante todos los otros videos, los 4 videos anteriores? La realidad es que fuimos viendo como distintos conceptos y estaban como un poco aislados, parecían como que inconexos, desconectados. La idea es que ahora, para pensar entonces en la calidad de un servicio, ¿sí? Donde una parte importante es la atención al servicio, es pensar entonces de manera sistémica o de manera global, o pensar en todo entonces como una institución, cuando se analiza el servicio, cómo tiene que pensar ese servicio, ¿no? Cómo tiene que pensar en la calidad, específicamente en la calidad. Entonces, ahora ustedes en la próxima imagen se van a encontrar con, bueno, con 7 brechas, que son como 7 brechas, significa esto, ¿no? Distancia entre algo, entre una cosa y otra, y además se van a encontrar con que, bueno, con un gráfico bastante, que parece en primera apariencia complejo, pero lo que vamos a hacer es ir de a poco, ir trabajándolo para que lo comprendan y más que nada para que les sirva en su trabajo, en su práctica cotidiana. Así que bueno, ahí comenzamos entonces. 7 brechas de la calidad del servicio. Como recién les anunciaba, se encuentran con este gráfico, ¿no? Lo primero entonces que se van a, con esta imagen, que se van a encontrar es que, si ustedes observan de manera detenida, aparecen entonces acá las 7 brechas, ¿no? Brecha del conocimiento, de los estándares, de la entrega, brecha de la comunicación interna, brecha de las percepciones, brecha de la interpretación y brecha del servicio, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo eso es lo que hay dentro de una organización y lo que hace a la calidad de un servicio. ¿Sí? Nosotros fuimos viendo, por ejemplo, expectativas, necesidades, que era lo primero que aparecía acá. Bueno, la realidad es que eso es como una unidad, como un bloquecito de todo lo que implica dentro de una organización cuando hablamos de calidad de un servicio. ¿Sí? Y eso después lo tenemos que llevar a cuando se piensa en la atención al servicio, ¿no? En uno de los videos traté por lo menos de dejar en claro que si bien es importante la atención al público, la atención al usuario, eso es solo una parte de todo lo que implica el servicio de atención, ¿no? Que es un poco más complejo. Entonces, de eso se trata ahora, de ver un análisis mucho más globalizado, si se quiere, o sistemático, sistémico, todo complejo de lo que podría ser entonces la calidad y la atención. Comenzamos entonces con la primera brecha que dice acá, que es la brecha del conocimiento, ¿sí? Brecha, cuando nos referimos a brecha de conocimiento, ustedes pueden observar que hay, por un lado, usuarios y por otro lado, directivos. Usuarios, directivos, ¿no? Directivos me refiero a las personas que se encargan de la organización, aquellas que toman decisiones, ¿sí? Y usuarios, bueno, todos los usuarios que se atienden, en este caso nosotros estamos analizando a los ciudadanos. Entonces nos encontramos con esa primera brecha, esa distancia que hay entre dos cosas. Las primeras dos cosas que aparecen es la primera recomendación que les voy a hacer con respecto a esto, ¿no? Recomendación entonces, la brecha del conocimiento. ¿Cuál sería la brecha del conocimiento? Entre las necesidades y expectativas del usuario, ¿sí? Ya hemos hablado eh, medianamente bastante acerca de eso, necesidades y expectativas, pero ahora sucede algo más. Eso es una necesidad, una expectativa de parte del usuario. Pero las personas que trabajan en tu organización y que tienen que tomar decisiones, se encuentran con que, bueno, ¿cómo hago yo para decir? Una cosa es esas necesidades y cómo yo hago para hacerlas tangentes, tangibles, o como para hacerlas efectivamente que eso se convierta en un servicio de esos usuarios. Entonces lo primero que sucede es esta brecha, ¿no? Del conocimiento entre necesidades de los usuarios y la definición, ¿sí? De los directivos de la institución de esas necesidades. Definición se refiere a, bueno, hay un montón de necesidades que tienen los usuarios. Bueno, ¿cuáles todas ellas son prioridades para nuestra institución y son las que con las cuales vamos a trabajar? Y entonces quienes definen eso son los directivos, ¿no? Entonces ahí aparece la primera brecha. Primera recomendación entonces con respecto a eso es, lo necesario es que hay que implementar un sistema efectivo de retroalimentación del usuario que incluya la investigación de la satisfacción y un análisis del contenido de las quejas, ¿sí? Hay como cierta resistencia a las quejas porque se cree que, o por lo menos hay como de sentido común o conocimiento común es que esto, una queja es inevitablemente algo negativo. La realidad es que si nosotros analizamos esa queja nos vamos a encontrar con que hay muchas cosas, mucho insumo, mucho material que nos puede servir para comprender cómo es ese usuario y para tratar de mejorar el servicio. Y por otro lado, parece entonces fomentar y facilitar la comunicación entre los empleados de contacto implican los empleados de atención al público, esos que están en contacto con la gente, ¿sí? Y los directivos
o los supervisores o las personas que están encargadas de definir cuáles son esas necesidades, ¿sí? Entonces ahí aparece nuestra primera brecha que es importante analizar. Pasamos a la segunda entonces. Brecha 2, la de los estándares, ¿sí? ¿A qué se refieren con estándares? Bueno, esto, sí, es fácil. Podríamos haber definido entonces lo que los directivos, supervisores creemos o se cree que es importante para el usuario. Bueno, ahora lo que hay que hacer es definir entonces un servicio. Y entonces eso que aparece acá es traducción de esas definiciones, especificarlas en un diseño de servicio. Para ello entonces hay que lograr que los procesos de servicio al usuario sean los adecuados. Y una de las recomendaciones que ya vimos en el video, pero que vamos a ampliar en el video siguiente, tiene que ver con los protocolos, ¿sí? Y lo otro siguiente, también como una recomendación, es establecer para cada proceso de la prestación de servicio metas de calidad de servicio que provoquen motivación a los empleados. Es decir, una vez que yo definí cada proceso, ¿sí? Que ya tenía definido, lo que voy a hacer es, bueno, implementar entonces metas que sean posibles, y esto implica que algo cuando es posible, que si bien exige un desafío, implica que tampoco, si no las cumplís, que las personas se sientan mal. Entonces hay que encontrar ese punto medio para que esa meta implique mejora de la calidad del servicio, pero por otro lado no genere lo opuesto a lo que estamos buscando, que sea la motivación de los empleados. Sería la brecha número 2 entonces, la de los estándares. Brecha número 3 de la entrega, ¿sí? Otra vez les insisto en esto, la brecha que implica una distancia entre una cosa y otra. Entonces, una vez que se hizo la traducción de las especificaciones, bueno, ahora hay personas que se tienen que dedicar a ejecutar esas especificaciones, específicamente las que se dedican a hacer el servicio, e inevitablemente están dentro de esas personas las que atienden al público, ¿sí? Entonces ahí ustedes verán o se irán dando cuenta de que no es solamente tan fácil, sino que ese otro proceso es esa brecha de entrega, ¿sí? Bueno, está definido las necesidades, están especificadas, se diseñó un paquete de necesidades y demás, se diseñó este servicio, bueno, pero ahora hay quienes tienen que entregar ese servicio, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar con esto que tiene que ver con la ejecución de las especificaciones del diseño y la entrega. Cuarto, entonces, ya vamos casi a la mitad de esto de las brechas, ¿no? Las comunicaciones internas, ¿sí? Dentro de esto, bueno, una de las dificultades que hay, uno de los problemas más comunes, tiene que ver con esto, cómo comunicamos a aquellos que los directivos o los supervisores idearon como un servicio y que eso efectivamente se aplique y sea tal cual o lo medianamente más parecido a lo que nosotros deseamos. Bueno, entonces nos encontramos con esto, la 4, ¿no? La 4 que implica la brecha de las comunicaciones internas, ¿sí? Hay una brecha entre lo que realmente nos dijeron, o las expectativas que tenían los supervisores y demás al diseñar un servicio, y efectivamente entre lo que las personas que brindan ese servicio comprenden y creen que es ese servicio que tienen que ofrecer a las personas, ¿no? A los ciudadanos. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que ya no era tan sencillo como parecía, sino que la otra dificultad, el otro filtro, de alguna forma cognitivo, o filtro implica con estas comunicaciones internas, entre lo que nosotros o el supervisor quiere y las personas que están enfrente, las personas de contacto, de atención al público, creen que ese es el servicio, cómo se lo imaginan, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver que hay otra brecha que es muy interesante y que se deberá trabajar dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces la brecha de las comunicaciones internas implica traducción de las especificaciones de ese servicio, del diseño, y efectivamente las promesas de los medios de difusión utilizados, ¿sí? ¿Cómo llegan esos? ¿Cómo llegan tanto a las personas, a los usuarios, pero también a las personas que están adentro de comunicación interna que tienen que ver con los empleados? Entonces, para ello es necesario asegurarse del contenido de las comunicaciones establezca expectativas realistas en los usuarios y desarrollar periódicamente actividades educativas y motivacionales en los empleados para favorecer el conocimiento de la prestación de servicio. Una de las cosas es esto, yo si desconozco el servicio es muy probable que no lo pueda brindar de la mejor manera, porque no sepa efectivamente cuál es el objetivo que tiene la organización para brindar ese servicio. Entonces siempre es necesario periódicamente que se vuelva otra vez a explicar el porqué de la importancia de ese servicio y por qué se está brindando, ¿sí? Y qué soluciones brinda a las personas esta prestación de ese servicio a los ciudadanos específicos, ¿no? Y ahí estaríamos entonces con la cuarta brecha, y esa sería
La brecha 4 es las comunicaciones internas. Pasamos allá a las 5, ¿sí? Y otra vez volvemos a ese concepto que he insistido bastante, que tiene que ver con las percepciones, ¿sí? Entonces, las percepciones, ¿qué sería? Entonces, en esta brecha número 5, entre las ejecuciones y las percepciones de los usuarios sobre la ejecución del servicio. Parece un trabalengua, pero se implicaría esto. Ejecución de lo que creen los que producen ese servicio o los que lo diseñaron, y aquellas personas que son los usuarios de ese servicio, las percepciones de los usuarios sobre la ejecución del servicio, ¿sí? Estamos hablando si se ejecuta o no de la manera en como las personas esperan que así sea. Y entonces ahí nos encontramos con esas percepciones. Para que eso mejore, como recomendación, es importante crear un ambiente de servicio e indicios físicos que sean congruentes con el nivel de servicios prestados. ¿Qué significa eso? Bueno, no solamente brindar ese servicio, sino mostrar a partir de cuestiones tangibles como pueden ser los lugares, los edificios, la iluminación, los colores dentro de ese lugar, los uniformes que tienen las personas, que implican que no solamente yo lo estoy brindando, sino que además se ve, se observa que eso pareciera que es de calidad, ¿no? Y por otro lado, se debe mantener informados a los usuarios sobre lo que se está haciendo y presentar informes periódicos para que puedan apreciar la calidad. Bueno, yo puedo creer, como ya les había mostrado en otro momento, ¿no? Como en otro de los videos, que brindo algo de calidad. Bueno, pero eso no me alcanza si la otra persona que está recibiendo ese servicio no lo aprecia, no lo entiende, no puede observar esa calidad. Es un desgaste de energía que no, demasiado que no lleva a ningún lugar. Entonces, sí, por más que sea el servicio de buena calidad, la persona lo tiene que ver y se lo tengo que demostrar comunicándoselo cotidianamente o periódicamente a través de todas estas cosas que se pueden hacer dentro de la función, ¿no? Del trabajo cotidiano. 6. Brecha 6, entonces, ya casi sería la anteúltima, de la interpretación, ¿sí? Brecha 6 de la interpretación. ¿Qué implica esto entonces? Ustedes pueden observar otra vez, entonces hay expectativas, hay percepciones, pero hay interpretación, ¿sí? Interpretación que dan los usuarios a la comunicación. Bueno, hay expectativas, pero yo, de todas las cosas que veo, nosotros también trabajamos en un primer momento con esas interpretaciones. Todos interpretamos cosas acerca de los hechos. Y eso es importante cuando uno trabaja con usuarios, ¿sí? Entender qué es lo que interpretó acerca de esto que vio, ¿sí? Y entonces ahí nos favorece a mejorar la calidad de ese servicio cuando nosotros podemos interpretar. Entonces, la brecha de la interpretación implica esto. ¿Qué se recomienda entonces en este punto? Identificar y explicar en tiempo real las razones de la deficiencia en la prestación de servicio, destacando aquello que la institución no puede controlar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a veces puede ser que un usuario crea que eso, por el cual no fue atendido de la mejor manera, tenga que ver con la institución. Y muchas veces tiene que ver con otras realidades que no tienen que ver solamente con la institución, que dependen de otras organizaciones, dependen de otros factores, y entonces la gente lo tiene que conocer eso, para que no se lleve un concepto errado de que piense que ese servicio que nosotros le estamos brindando tenga que ver solamente con nosotros y todo dependa de nosotros, ¿no? Hay cosas que la organización puede controlar y las que no. Las que no puede controlar, es bueno que algunas de ellas, las que sean necesarias para que la gente conozca, se las hagan saber. Y por otro lado, asegurarse de que el contenido de la información, folletos, publicidades, campaña, refleje con exactitud las características del servicio más importante para el usuario. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, continuamente sondeando, incluso sondear entre los mismos empleados. Si alguien se publica algún folleto, alguna publicidad, alguna campaña, que aquellas personas a las cuales van a recibir ese servicio, que bueno, que pueden interpretar y si realmente se les pregunta, si realmente está viendo aquello que nosotros estamos queriendo que vea, ¿no? Aquello que es el servicio que se está ofreciendo. Y entonces por eso que es importante la interpretación. De todo eso, ahora nos queda la última brecha que hablan de estos autores que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Hoy, actualmente, cualquier servicio es una experiencia. Entonces, es un proceso de una experiencia. Nosotros vivimos una experiencia cada vez que necesitamos de algún servicio y lo tratamos de solucionar con alguna institución. Bueno, entonces la experiencia también cuenta y tiene que ver entonces con la interpretación, por un lado, de ese servicio, la percepción, interpretación, y esas dos suman entonces la brecha del servicio que tiene que ver, como dice acá, percepción, interpretación
y la brecha del servicio, entonces, ¿no? Con el servicio, que es la experiencia del usuario con relación a las expectativas que tenía. ¿Dónde aparecen esas expectativas? Bueno, lo que vimos al principio, que tiene que ver con esas necesidades primarias que tenía, ¿no? Bueno, para cerrar entonces con respecto a esto, para no hacerlo tan extenso, entonces ustedes verán que fuimos trabajando en los otros videos distintas como conceptos como para que parecían descolgados, pero ahora la idea es sistematizarlo todo en un servicio, ¿no? Y entender que la complejidad que tiene cada vez que se piensa en la calidad de un servicio, inevitablemente en la atención al público, cuando tiene que llegar ese servicio, cuando llega al público, ¿no? Cómo aparecen un montón de percepciones que continuamente están trabajando. Brecha 7 tiene que ver con el servicio en general, ¿sí? Con todo esto que les muestro acá. Ese resultado acumulado de todas las anteriores. Esta se cerrará, esa experiencia del usuario se cerrará cuando se hayan resuelto desde la 1, de la experiencia del conocimiento, de los estándares, entrega, comunicaciones internas, percepciones, interpretaciones, y a partir de todo eso, si está solucionado y está como aceitado, podemos hablar de que estamos pensando que hay un buen servicio, una buena calidad de un servicio que se le brinda a determinados usuarios. Bueno, ya para salir y cerrar un poco esto, vamos a pasar a una situación para analizar, ¿no? Parecida a las que ya le he mostrado en videos anteriores. Situación para analizar entonces, nos ponemos en situación y se van a encontrar con esto. Supongamos que la señora tiene problemas de visión y decide visitar al oculista, ¿sí? Después de escuchar brevemente, la oculista se saca sus anteojos y se lo entrega a la señora. ¿Sí? Van siguiendo la situación. La doctora dice, pruebe con estos anteojos. Los he usado durante 10 años, realmente me han dado excelentes resultados y son de muy buena calidad. La señora, para no contradecir a la doctora y por cortesía, se los pone, ¿no? Con lo cual su problema de visión se agrava. Bueno, acá entonces la situación empieza a tener otra dimensión, ¿sí? Pasamos a la siguiente entonces y vayan imaginándose la situación. Posteriormente, la situación se vuelve más compleja. La doctora dice, ¿por qué no le sirven? A mí me han dado muy buenos resultados. Ponga más empeño. Piense positivamente. La señora le dice, pienso positivamente, pongo empeño, pero veo todo borroso, doctora. Entonces la doctora le contesta finalmente, vaya ingratitud. Después de todo, lo único que pretendía era ayudarla. Bueno, ¿a dónde vamos con esa situación, no? Los lentes con los que los usuarios perciben los servicios no necesariamente son los mismos lentes que perciben los que producen el servicio, ¿sí? Y entonces a veces no alcanza con la buena voluntad si no conocemos las necesidades de los usuarios. Que insisto con esto, esas necesidades pueden cambiar, ¿sí? Es preciso continuamente revisar todas esas brechas que fuimos analizando entre esas percepciones e interpretaciones, como les fui mostrando, entre los usuarios y quienes producen el servicio. ¿Sí? Es continuamente, es un trabajo continuo, no es que es algo que acaba, tiene un final, sino que continuamente vamos trabajando y analizando esto. Bueno, reglas de oro de la calidad de los servicios. Son algunas cortitas que les menciono ya para ir cerrando, como recién les contaba, ¿no? Regla de oro de la calidad de los servicios. La calidad la definen los usuarios. Los usuarios definen lo que para ellos es buena calidad e importante en un servicio. Pero bueno, insisto con esto, esa calidad pasa por muchos filtros y por muchas brechas estas que estuvimos analizando. Así que no necesariamente es tan directo eso, ni es una cuestión tan directa entre el usuario y lo que se produce como servicio. Hay un montón de pasos, pero inevitablemente hay que poner atención en eso, que es lo que el usuario está tratando de definir como calidad. Y por otro lado, la calidad consiste en cumplir las promesas del servicio. Todo servicio es ante todo una promesa que el usuario espera que se cumpla, ¿sí? Si eso no pasa, la calidad esperada se deteriora.